Buenas noches, mi nombre es Ricardo Ínferos. Quiero platicarles acerca de un periodo bastante demonizado, pero no por ello no interesante. Un periodo que duró cerca de 1000 años y que resulta de bastante importancia para la historia de la humanidad, la Edad Media. Para poder abordar dicho periodo, retomaré la obra de uno de los historiadores más relevantes de su época, Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, un personaje, resulta sumamente relevante una vez que se estableció en la región de su apellido. En este lugar conoció a Pánfilo, un hombre que estaría a cargo de preservar y enriquecer la biblioteca que alguna vez perteneció a Orígenes. Este lugar sería relevante para la obra de Eusebio, pero debido a las persecuciones constantes de los cristianos durante el periodo de Diocleciano, se vio en la necesidad de huir a Egipto. Victorioso Constantino, y ya firmado el Edicto de Milán, Eusebio regresó a Cesarea para ocupar su obispado. Posteriormente, como uno de los sucesos más relevantes de su vida, sería el formar parte del Concilio de Nicea, contrarrestando al donatismo, al arrianismo y al sabelismo tan imperantes en ese momento. Como fruto de tal concilio, y por iniciativa de Eusebio, se crearía el credo de los apóstoles, mismo que con pocas variaciones ha sobrevivido incluso a nuestra época. Posteriormente, haciendo uso de tal biblioteca y de tal erudición, compondría una vasta variedad de obras. En este también se ganaría el afecto del emperador Constantino. Estando en su corte, se dedicaría a biografiarlo y recopilaría el ya famoso suceso de su sueño, el cual influiría en su victoria sobre Magencio y en la posterior conversión que tendría al final de su vida. Como parte de sus obras, destacaría Crónica, un repaso acerca de la historia de la antigüedad que buscaría cronizar dichos sucesos con los ya narrados en las escrituras sagradas, desde Adán y Eva hasta Abraham. La obra que ya he mencionado acerca de Constantino sería relevante, no solamente por compilar pasajes de la vida de este personaje, sino por darle la característica a la obra de Eusebio tan peculiar como lo fue la apología, en este caso hiperbólica. Posteriormente, se dedicaría a la creación de la historia eclesiástica, la obra culmen de su trayectoria, la cual, haciendo un repaso a lo largo de 3 siglos, se dedicaría a compilar las sucesiones apostólicas que hubo tras la muerte de Cristo, así como la vida de algunos mártires, de las primeras herejías que se suscitaron en contra de este movimiento. Dios tuvieron durante este periodo de transición. Resulta destacable que esta obra, que compone 10 libros, en sus 2 primeros, él se vea en la necesidad no solamente de justificar, sino de esclarecer muchas de las disyuntivas y desacuerdos que hubo en torno a pasajes elementales de la Biblia. Retomaré el libro 1. Durante el libro 1, él buscará dejar en claro cuál es la naturaleza de Cristo, el cual no es diferente del Verbo,
siendo que tres aspectos son parte de uno mismo. Haría un breve repaso acerca de la vida de los profetas, de cómo es que cada uno de ellos, desde Abraham, Jacobo, renombrado como Israel, Moisés y Josué su descendiente, serían testigos de la encarnación de Dios, de lo que ahora conocemos como Cristo, mas ellos no lo reconocieron como tal en su momento, siendo esto insignificante debido a que tales encarnaciones ya correspondían a un mismo personaje, Cristo en este caso. Posteriormente, este argumento y esta exposición sería fundamental para considerar que tanto los hombres de la antigüedad y principalmente los judíos simplemente se estaban preparando para la llegada de Cristo y por lo tanto son considerados cristianos. Posteriormente, una vez esclarecido este suceso con respecto a la naturaleza de Cristo, pasando al libro 2, Eusebio buscaría también ilustrar algunos pasajes sobre la vida de Juan el Bautista y de Cristo y de cómo estos fueron personajes reales dentro de la historia de la humanidad. Para continuar manifestando su postura en torno al pueblo judío y cómo es que sus decisiones fueron ciertamente ajusticiadas por una fuerza divina, del mismo modo que sucedió con Pilato. Eusebio buscaría esclarecer el porqué de las desgracias de este pueblo, el judío, y el cómo es que muchos de los emperadores, de los herejes, de los personajes que atentarían contra la unidad del cristianismo, se verían castigados por Dios. Cabe resaltar que la obra de Eusebio no simplemente se dedica a narrar todos estos hechos con base a los escritos sagrados, sino que los emparenta y los compara con algunas compilaciones históricas de diferentes historiadores, como lo fueron el caso de Flavio Josefo, Filón, del mismo modo que con Tertuliano, dándole cierta veracidad a su relato y cierto sustento historiográfico. Se enfocaría de manera más concentrada en la vida de los mártires, ilustraría el martirio que pasó Pablo, el martirio que pasó Pedro, y muy importante aún, el martirio de Santiago, Santiago el Justo, el llamado hermano de Jesús, el cual fue el primer obispo de Jerusalén, tras ser delegado por Pedro, Juan y Jacobo. En los posteriores libros, él ilustraría las diferentes sucesiones pontíficas, si se puede decir de algún modo, tras los apóstoles. Es de destacar que al final del libro 1, lo cual marcaría mucho del sentido que Eusebio quería darle a su obra, él rescataría algunos textos de la región de Edesa. Estos textos corresponderían al intercambio de cartas que tendría el rey de Edesa con Jesucristo, mismo que sin conocerle y con una fe ciega buscaría su auxilio por medio de estas cartas para poder ser sanado por Cristo, y Cristo respondiéndole le diría que en ese momento, por no haber sido tomado por su padre, no podría atenderlo, pero que en un futuro enviaría a un hombre. Es curioso que Eusebio haga este rescate de estas cartas, que si eran verdaderas o falsas,
sirven para una misma función. El tratamiento apologético que Eusebio le daría a lo largo de toda esta obra al cristianismo, como la única religión portadora de la verdad y de la razón, como la única religión verdadera. ¿Y qué relevancia tendría esto en su contexto? Pues tras cesar las persecuciones cristianas y cambiando el panorama para tal religión, el haber compilado y haber hecho tales obras bien pudo haber servido al fortalecimiento de la misma, y en un intento por convencer a cuantos más se pudiera de convertirse a la verdad, a la religión que predicaba, seguir al único y verdadero Dios. La obra de Eusebio resulta sumamente importante por ser la primera en su género, por hacer esta gran compilación de la vida de los apóstoles y de sus sucesores, por hacer mención de los primeros herejes, como fue el caso de Simón el Mago, y de los primeros personajes que se quisieron aprovechar de tal unidad. Retomando la obra de muchos otros historiadores, busca darle este sustento, esta fortaleza, para decirnos no solamente que creía en el movimiento, sino que ese movimiento era su verdad. Eusebio de Cesarea pasaría a la historia como el padre de la historia eclesiástica. Un hombre sumamente importante, un referente sobre los orígenes de la Iglesia, un historiador que logró relevancia en los siglos posteriores. Hasta pronto.